desde la Escuela Profesional de Ciencia Política le damos la bienvenida a la séptima sesión, la séptima fecha de nuestros viernes politológicos, una actividad impulsada desde la Escuela Profesional de Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y que busca poner en debate temas de actualidad en las diferentes ramas, especialidades de la ciencia política. En esta oportunidad vamos a contar con el magíster Alan Salinas Ramírez, quien nos va a comentar, bueno, nos va a exponer el tema análisis de tendencias políticas del proceso electoral 2026. El profesor Alan Salinas es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es magíster en Ciencia Política por Flaxo, es investigador social, consultor independiente y también es docente en nuestra escuela profesional. Usted, profesor, contará con un tiempo de 40 minutos para poder dar su disertación y luego pasaremos a la ronda de comentarios y finalmente la intervención del público. Así que, profesor, sin más preámbulo, le doy el pase para que pueda iniciar. Muchas gracias, Javier, por la presentación. No sé si se me ve. Ya. Bueno, el tema que nos toca o que nos convoca el día de hoy, gracias también cabe también precisar que hay que agradecer a la Escuela de Ciencia Política por ya tener la séptima fecha de estos coloquios que realizan porque esto contribuye al fortalecimiento de la institucionalidad de la propia carrera y también a la funcionabilidad de la escuela en torno a los temas relevantes que se tiene a nivel nacional como internacional, ¿no? Ahora, sobre el tema que nos convoca el día de hoy, que son las elecciones que se van a realizar el año 2026, el próximo año, habría que analizar algunas tendencias que hay alrededor de este proceso electoral. ¿Cómo es que el escenario político peruano presenta ciertos tipos de procesos que nos van a llevar a pensar y a ver, tanto en estrategias como en tácticas electorales que van a realizar algunos candidatos o posibles candidaturas u organizaciones bajo la cual estas candidaturas se van a arropar, ¿no? Para esta presentación quisiera yo compartirles un PPT que he elaborado. No sé si logran ver el PowerPoint. ¿Me confirma, Javier? Todavía no se ve, profesor. Ya me vas confirmando porque me salió como compartido. Si no, en todo caso, puede intentar dejar de compartir y volver a intentarlo, profesor. Ya, perfecto. ¿Me das un medio segundo? ¿Medio minuto? Ya, ¿me confirmas, Javier? Sí, profesor, sí se ve. Yo quisiera básicamente poner algunos puntos de relieve para poder comentar un poco el proceso electoral que vamos a tener el año 2026, qué tendencias hay, pero para entender un poco las tendencias habría que un poco precisar los puntos bajo la cual nos encontramos a nivel internacional y a nivel nacional. A nivel internacional,
precisamos de identidades precarias. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde la caída del muro de Berlín, eh, que es básicamente el inicio del llamado siglo XXI, se produce una revolución importante a nivel internacional, y esta revolución es la revolución de las tecnologías de la información y comunicación. Esta revolución que trae consigo también la caída de las grandes utopías, de los grandes pensamientos políticos, de las grandes tendencias políticas, genera como, como parte de este proceso de la revolución de las tecnologías de la información y comunicación, vivir un presente permanente. Y cuando yo me refiero a vivir un presente permanente, podemos nosotros, a través del uso del celular, de este dispositivo que es el celular, poder visualizar algunos elementos que las redes sociales nos presentan al usar estos dispositivos. Y estas redes sociales que presentan algunos elementos importantes, como son el uso del TikTok, el Facebook, el Instagram, hacen que las historias que se suben, o los feeds, o los reels que se suben, o algunos otros características que tienen las redes sociales, no pasen del minuto. Entonces, eso hace que, para empezar, se genere una instantaneidad, es decir, que genera en la gente que usa estos elementos que se transmitan mensajes que sean cortos, de corta duración. Y no solamente eso, sino que a la vez que se presentan estos elementos que son de un minuto o medio minuto, lo que genera en la gente es una deshistorización. El sociólogo Zygmunt Bauman señalaba que, producto de esta revolución tecnológica, habría que señalar algo: que todo proceso es ambivalente, es decir, tiene su parte positiva. La revolución tecnológica ha roto fronteras, ha roto el espacio y el tiempo para muchas actividades, ¿no? Es decir, para el aspecto económico se puede hacer transferencia y una serie de cosas que ha permitido al mundo globalizarse y estar conectado a nivel financiero y a nivel económico, pero también ha generado que el uso de los dispositivos celulares permita la conexión permanente con tus familiares y con otras actividades que realiza el ser humano. Ese es el gran aporte que la revolución tecnológica ha generado, pero también habría que ver otro elemento importante, que es la parte negativa del proceso, y esto es la deshistorización que te ha generado el uso de estos dispositivos por la instantaneidad y el presente permanente que te hace vivir esta revolución tecnológica. Y sobre este escenario, Zygmunt Bauman, este sociólogo polaco que ha fallecido hace unos pocos años, señala que la gente ha dejado de construir su biografía. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente sabe lo que no quiere, pero no sabe lo que quiere. El siglo XX, desde el inicio de la modernidad hasta el siglo XX, ha tenido como principio que el hombre sea el creador de su propia historia, colectiva y personal. Entonces, el sujeto individual, por ejemplo, nacía, crecía, entraba a la universidad o estudiaba, luego trabajaba, formaba una familia, y luego de eso, pues, se reproducía, tenía hijos, y bueno, hasta después de eso ya fallecer, ¿no? Entonces, había una forma de construir una biografía, construir superando el pasado que tenía. Pero una vez que cae este tipo o entra en crisis este tipo de situación, podemos advertir que la gente ve, y sobre todo los jóvenes, ven en su presente una actividad sobre la cual hay que trabajar constantemente. Postergan muchas actividades de su biografía personal, como por ejemplo tener una familia, y sobre esta postergación, que son los elementos de la modernidad hasta el siglo XX, genera pues una perspectiva de no solo deshistorizarse y de construirse, por llamarlo de alguna manera, como ya en muchas otras corrientes filosóficas o corrientes políticas han señalado con respecto a esta palabra, pero lo que ha generado en la gente es que se aproxime dentro de su vida social a saber lo que no quiere. Yo no quiero tal cosa, pero no sé lo que quiero, ¿no? Y se escucha mucho en los jóvenes que salen de los colegios, por ejemplo, para poner ya en concreto esto, que
cuando salen del colegio, muchos de ellos no saben qué estudiar. Y en el camino van adquiriendo una especie de identidad con la carrera que van eligiendo, adquiriendo. Y yo como soy docente universitario, puedo yo percibir en algunos de ellos cuando se los preguntan, ¿no? Y sobre trabajos que yo vengo realizando con jóvenes desde hace mucho tiempo a través de una fundación que yo realizaba capacitaciones, vengo investigando mucho sobre el tema de los jóvenes y ya en algún momento tendré que escribir al respecto, ¿no? Otro de los elementos importantes sobre este aspecto internacional es que producto de esta revolución tecnológica ha generado no solamente la pérdida del sentido de construcción de la biografía, sino también de esta idea de militancias que se tenía hasta el siglo XX. Militancias 24/7, por llamarlo de alguna manera. Lo que se tiene hoy por hoy es que producto de esta revolución tecnológica es que se viva una especie de sensualismo. Hay varios sociólogos que han investigado al respecto y esto genera en la juventud una idea de sensualización. A esto yo lo denomino una juventud sensualizada, que básicamente lo que genera es un descreimiento de las actividades políticas, descreimiento de las instituciones políticas, de las actividades partidarias. Y entonces yo por eso señalo acá, juventud sensualizada y despolitizada, esa es una pregunta que yo me hago, que yo les pongo acá a ustedes para poder conversarlo. Y es que realmente la política nunca deja de ser parte de la actividad cotidiana. Si lo entendemos en términos aristotélicos, la política también va más allá de las instituciones políticas o de las actividades partidarias y pasa a ver unos temas de la problemática del sentido común cotidiano. Donde la juventud ve y tiene problemas cotidianos, por ejemplo, ¿no? Y sobre esos temas cotidianos es que se moviliza y se organiza y realiza actividades, ¿no? Y muchas de ellas pasan por las cuestiones culturales y comunicacionales. Y muchas de estas actividades que realizan se relacionan mucho con estas identidades precarias que no son duraderas en el tiempo. A esto Zygmunt Bauman la denomina pues como que todo lo sólido se desvaneció en el aire. Hasta antes del siglo XX, hasta el siglo XX, mejor dicho, había identidades que eran duraderas y de largo tiempo y de largo alcance, ¿no? Muy ligadas al término político. Pero en el siglo XXI, con la revolución tecnológica, no señalo solamente a esto como un elemento determinante de esta situación que yo estoy describiendo, sino como un elemento que condiciona. Genera en la juventud sensualizada que tenga identidades precarias, identidades de momento, identidades de coyuntura. Y sobre estas identidades de momento, identidades de coyuntura, que te generan las redes sociales, sobre todo ahora con el consumo de podcasts, con el consumo de redes sociales como el TikTok, como el Facebook y como otros elementos de las redes sociales, genera en la juventud estas identidades precarias, hasta identidades negativas, de lo que yo señalaba sobre la gente o de los jóvenes también que más saben, que en realidad es lo que decía Bauman, ¿no? Que la gente sabe lo que no quiere, pero sabe lo que no quiere, pero no sabe lo que quiere. Esto es el contexto internacional bajo el cual nos movemos en estos momentos. Y el contexto nacional es básicamente lo que nosotros ya sabemos, una economía y una sociedad informal. El vivir del día a día se ha convertido en un estilo de vida, no es una cultura predominante, sino es un estilo cultural. Es un estilo cultural que nos hace vivir bajo el sentido de la urgencia permanente. Y al vivir bajo este sentido de la urgencia permanente, perdemos la idea de la sistematización de nuestra experiencia. Es decir, perdemos la posibilidad de pensarnos en cómo construir nuestra biografía a largo plazo. Y esto lo podemos ver a través de una serie de casos que la sociedad de mercado te presenta, ¿no? La educación que te toma mucho tiempo, muchas veces es descartado por tener algunos elementos que te permitan tener un dinero en corto tiempo y que no te lleve pues en la idea del sacrificio largo, que es básicamente entrar a la universidad, después formarse bajo otros elementos que te permite la educación superior. Entonces, hay esa dicotomía. Y esto te produce una economía informal que influye básicamente en la sociedad, ¿no?
y que esto se ve básicamente también interpelada por la idea de la política. La política, producto de la economía y de la sociedad, se ha vuelto informal porque vivimos este tipo de situación desde finales de los años 80, ¿no? Producto de la gran crisis que hubo económica en ese tiempo. Pero dentro del contexto nacional que nos mueve también hay una alta criminalidad. La criminalidad ha subido, hemos tenido un crecimiento económico sin parangón desde el año 2000 hasta el año 2014 aproximadamente el Perú creció. Y desde el año 2014 hemos tenido un decrecimiento económico y de ese decrecimiento económico mantenernos entre el 2 al 3% de crecimiento. O sea, estancado la economía, a pesar de que tenemos actualmente el precio de los commodities superior al que tuvimos el año 2014. O sea, a pesar de haber un crecimiento económico sobre ciertos commodities, por ejemplo, el cobre, el oro, y no tenemos, eso no repercute en nuestra economía para poder hacer crecer económicamente al país y que esto repercuta en generar empleo, y esto se repercute en políticas sociales como tener mayor educación, educación de calidad y también salud de calidad. Al tener este tipo de situación, que es la alta criminalidad y el desempleo ascendente que estamos viendo hasta el día de hoy, genera ciertos aspectos que van a impactar dentro del escenario político, que impactan dentro del escenario político, pero que a la vez impactarán también en el escenario electoral del año 2026. ¿Qué es lo que avisoro? ¿Cuáles son las aproximaciones con respecto a este escenario electoral del año 2026? Un escenario polarizado. En el escenario electoral hay tres motivaciones o tres elementos importantes del ser humano bajo la cual los políticos direccionan sus estrategias políticas. Uno es el tema del cerebro, otro es el tema del corazón y el otro es el tema del hígado, las vísceras, el odio, el amor y el tema de la razón. Y sobre estos tres elementos podemos observarse, y según lo que señalan también los expertos, el voto razonado es muy poco. Lo que más prevalece es el voto emocional. Y de este voto emocional tenemos dos partes importantes. La cuestión del voto del odio visceral o la cuestión del voto del corazón. Y sobre lo que hemos ido observando desde básicamente el escenario 2021 y también revisando algunas investigaciones que han hecho algunos politólogos y sociólogos sobre el tema, en resumen lo que puedo yo encontrar es estos elementos que han generado y que siguen generando hasta el día de hoy esta polarización. Uno son los promercados, este es lo más clásico que hay, y los pro-Estado, ¿no? A esto sumamos un reciente elemento, contexto que se va viendo dentro del escenario político electoral, que es la división entre caviares y conservadores. Yo al comienzo descreía que la gente no sabía qué es el término caviar, pero ya viendo algunas noticias, conversando con algunas personas que no están muy vinculadas a la actividad política cotidiana, ya tienen dentro de su sentido común, identifican qué son los caviares, aunque no lo tengan tan definido, pero ya tienen una identificación. Y bueno, tienen también, hay también la contraparte, que son los conservadores. Bajo esta cuestión de esta división, podemos ver que hay un escenario que se está polarizando, y al llegar al 2026 esto se va a incrementar aún más. Después tenemos el clásico también escenario polarizado entre comunistas y anticomunistas. Dado que Pedro Castillo entró el año 2021 al poder, generó nuevamente un fantasma que ha regresado al escenario electoral. En el Perú hay tres tipos de antis que han generado y han motivado que las elecciones tengan siempre un antídoto sobre la cual habría que generar estrategias y tácticas electorales, ¿no? El primer anti es el anticomunismo, el segundo anti es el antiaprismo y el tercer anti es el antifujimorismo. Sobre estos tres antis es que se comenzó a configurar el escenario político y las estrategias sobre estas cuestiones polarizantes, ¿no? Entonces esos son los tres elementos que se comienza a ver. Bueno, y el clásico antifujimorismo, ¿no?
Sobre esta situación de escenario polarizante, yo me pregunto, ¿existe la posibilidad de un voto del corazón? O sea, la gente también llega un momento en que se hastía, se cansa de estar votando por el anti, porque al votar por el anti han generado pues que entren personas que luego sean cuestionables, ¿no? El caso de Pedro Pablo Kuczynski, el caso de Pedro Pablo Kuczynski entró básicamente no por simpatías que tenían hacia su candidatura, sino porque estaba a su costado una persona como Keiko Fujimori, ¿no? Votaron por Pedro Castillo porque tenían a su costado una persona como Keiko Fujimori. Votaron por Ollanta porque tenían a su costado una persona como Keiko Fujimori. Votaron por Alan García el año 2006 porque tenía a su costado un anti que era en ese tiempo el Ollanta de Polo Rojo. Entonces, si seguimos mencionando, entonces el escenario electoral desde el año 2000 hasta el día de hoy es transita básicamente sobre esos antis. Y esos antis lo que ha generado son problemas, problemas de representación y crisis de la democracia en estos momentos. Y con eso yo no quiero decir que la democracia se vaya al tacho, pero habría que reconfigurar algunos elementos que nos permitan mantener la democracia en el país. Llevamos actualmente 26 años, 25 años de democracia, es la democracia más larga hasta el día de hoy. Es una democracia joven y por lo tanto habría que siempre analizar cuáles son los elementos negativos para poder solucionarlos y poder hacer que nuestra democracia se siga manteniendo. Cuando nos dicen que tenemos unos electores que no saben votar, es porque también vemos y hay una miopía de parte de personas que señalan esto, que nuestra democracia es joven, y como es democracia joven, habría que entender algunos elementos que hacen que la gente vote la gente vota por como está votando, ¿no? Y sobre eso habría que analizar. Por eso yo señalo que habría que hacer una docencia, una pedagogía con el fin de generar identidades positivas. Es decir, yo voto por este candidato porque me genera una simpatía, porque creo que no solamente me cae bien, sino porque también pienso que su programa de gobierno va con lo que yo pienso y adhiero, ¿no? Entonces, por eso existe una posibilidad de un voto de corazón. Yo hice una investigación sobre el norte del Perú para poder ver si el voto ideológico el voto clientelístico había triunfado sobre el voto ideológico, y mi resultado da que en ciertas coyunturas funciona el voto ideológico, vale decir un voto del corazón, no ideológico en términos abstractos, en términos así de utopías grandes como se señalaba en el siglo XX, sino a través de atajos cognitivos, pequeños detalles que ciertas ideologías tienen que nos permitan de alguna manera generar un voto de adhesión, ¿no? Entonces, sí creo que habría una posibilidad, ¿no? Entonces, yo a raíz de esta investigación puedo señalar que sí, pero yo les pongo como pregunta a ustedes para que también vayan analizando y vayan viendo si esto es factible a través, no sé si pertenecen a alguna organización o de repente a ustedes como analistas les permita también generar algunos tipos de investigaciones al respecto. En estos momentos contamos con 43 organizaciones políticas inscritas para el proceso electoral del 2026. Por primera vez en nuestra historia contamos con tantas organizaciones políticas. Ahora, son organizaciones políticas, básicamente lo que tenemos son tribus políticas o pequeños organizaciones y no partidos políticos. Acabo de ver una entrevista que le hacen a Paz de la Barra, en Canal N, el señor Ghibellini, le hacen una entrevista a este candidato presidencial y le preguntan cuál es la ideología de su partido y no supo qué responder, ¿no? Él decía que su ideología era el sentido común, y que es por el sentido común, y Bellini le dice, pero eso no es una ideología, le dice, ¿no? Entonces no supo qué decir, porque no estaba ni preparado ni había fomentado una idea de organización alrededor de una idea que le permita tener en sus adherentes una posibilidad de sentirse parte de esa organización política. ¿Y por qué también denominarles tribus? Porque se configura el escenario electoral producto de esta polarización entre ciertos tipos de identidades colectivas primarias o ciertas ideas primarias que comienzan a mover, ¿no? Pro mercado, pro Estado, caviares, anticaviares, conservadores, anticonservadores, comunistas, anticomunistas, fujimoristas, antifujimoristas y
esta idea lo que hace es generar pues una división del escenario político sin posibilidad de conectarse y llegar a entendimientos. Por allí podríamos ver también algunos de los problemas que tiene actualmente nuestra democracia, que se ha acentuado después de la pandemia, ¿no? Y que se ha acentuado también, habría que analizar esto en perspectiva, cómo es que la democracia peruana ha entrado en crisis permanente a partir de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski el año 2017 o 18, creo. Entonces, y después de eso, pues los vicepresidentes comenzaron a ser presidentes, ¿no? Y se comenzó a generar, pues, un versus permanente entre ejecutivo y legislativo, teniendo una calle que no se manifiesta permanentemente, ¿no? Hay algo que, es sabido, ¿no? Y dicho también, y es bien sabido por los analistas políticos e incluso por la clase, por los políticos en estos momentos, ¿no? Que el electorado no se expresa en las calles, sino en las urnas. Y es en las urnas donde podemos nosotros tener en cuenta cómo es que piensa el peruano, ¿no? O cómo es que reacciona el peruano, ¿no? A diferencia de otros países, en otros países sí se puede ver que la gente sale a las calles, ¿no? Danilo Martuchelli, que es un sociólogo peruano, señala que nuestra representación, la idea de representación política pasa por reconstruir la idea de las ideas normativas que tenemos como país. Vale decir que cómo generamos una idea de integración social nuevamente. Habría que pensarse en ese sentido, dentro de las organizaciones políticas, cómo hacemos que el anti-establishment, perdón, hay anti-establishment de diverso tipo, provinciano, anti-establishment económico, anti-establishment cultural, podemos integrarlos nuevamente dentro de una plataforma política y hacer que esto se traduzca en políticas públicas que permitan un mejor Perú, ¿no? Un mejor Perú, y esto analizándose desde esta idea de un Perú del bicentenario, ¿no? Ya tenemos 200 años de independencia y sobre esto habría que darlos un segundo impulso como país, ¿no? Como proyecto de república. Dicho esto, aquí señalo algunas aproximaciones también en torno a ciertas candidaturas, ¿no? Y acá está. Aproximación a ciertas candidaturas. La primera, la que encontramos y la que sale bastante por medios tradicionales, así como por medios alternativos que están básicamente siendo consumidos por bastante gente. Yo actualmente, por ejemplo, comienzo a indagar bastante sobre la idea de los podcasts. Hay muchos podcasts a las que está yendo, por ejemplo, López Aliaga, Philly Butters y Keiko Fujimori va a tener un podcast, porque se ha dado cuenta que y al final yo de la exposición voy a señalar por qué están transitando ahora por ese tipo de canal, ¿no? ¿Cómo se lo ve a López Aliaga? Como un anti-establishment de derecha, porque él proviene del poder económico, pero él no se siente representado por cómo ha venido actuando el poder económico en el país hasta este momento. Por eso él critica a los que se han vendido, por ejemplo, a Odebrecht, ¿no? Entre otras cosas. Y comienza él a poner alternativas. Su gran desafío es que pasar de su candidatura, de ser alcalde a ser candidato presidencial, ningún alcalde de Lima hasta el día de hoy logró la candidatura, logró ganar la presidencia. Va a ser un gran desafío que va a tener López Aliaga. Y luego Keiko Fujimori, una aproximación a ella es que tiene el anti más estable del escenario electoral. Como les he señalado, Ollantumala ganó a Keiko Fujimori producto de este anti que tiene. Luego Pedro Pablo Kuczynski y ahora ganó también Pedro Castillo con el anti que tiene Keiko Fujimori. Habría que evaluar cuáles son los elementos que le ha generado tener el anti más estable dentro del escenario electoral peruano, ¿no? Y otro candidato que comienza a irrumpir dentro de la escena pública es Philly Butters, que es el candidato, por llamarlo de alguna manera, de la calle. Habla cualquier tipo de persona que la calle tiene. Es un tipo que se supone que le dicen el sabelón,
habla de todo, pero habla con cierto tipo de criollismo y hasta de pendejada, por llamarlo de alguna manera, que eso dentro del aspecto cultural peruano no es mal visto. Entonces, eso básicamente son las pequeñas aproximaciones a ciertos tipos de candidaturas que van visibilizándose dentro del escenario público, ¿no? Ahora, ¿existe posibilidad para los partidos políticos históricos? De acuerdo a un a una encuesta que realizaron para Perú 21 a través de Ipsos Apoyo, podemos advertir que si los partidos históricos presentan caras nuevas, puede generarse una repercusión dentro del electorado peruano. Y en ese sentido, habría que ver qué es lo que va a hacer el APRA, qué es lo que va a hacer el PPC y qué es lo que va a hacer, por ejemplo, Acción Popular, que son los partidos históricos que tiene el Perú, ¿no? Dentro de la izquierda, no, como hay distintos tipos de agrupaciones, no se puede señalar cuál es el partido histórico dentro de la izquierda, ¿no? Por allí se podría ver una especie de personaje que podría aglutinar cierta agenda, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿existe posibilidad para los partidos históricos? De acuerdo a esta encuesta de Ipsos Apoyo, si existe una renovación, se puede generar eso, ¿no? Y hay algo importante que los candidatos a la para las elecciones del año 2026 deben hacer, y es que tienen que romper tres cercos. Primero es el cerco social, luego es el cerco mediático y luego el cerco político. Sobre estos tres tipos de cerco es que logras generar una adhesión no solamente de electoral, sino también de corazones, que es lo que motiva a que los electores voten por la gente, ¿no? Yo recuerdo que para el plebiscito chileno, por ejemplo, en donde Pinochet tenía casi todo el escenario político a su favor, y no solamente eso, sino el Tribunal Electoral y todos los medios, la concertación chilena, desde los partidos desde el Partido Comunista, el Partido Demócrata Cristiano, hasta el Partido Socialista, lograron aglutinar un elemento universal, un valor universal que les permitió ganar a Pinochet, teniendo Pinochet todo el escenario y todo lo que las instituciones políticas y electorales a su favor. Y este es el tema de la alegría. Chile, Chile, la alegría ya viene. Chile, Chile, la alegría ya viene. Que repetido muchas veces y captado con un sentido común, puede generar hasta en el adversario la idea de que puede simpatizar por algo. Y eso es lo que creo que deben realizar los candidatos en estos momentos. Hay mucho odio en el país. Hay mucha división en el país, producto de los liderazgos populistas que hemos visto, el producto de que no tenemos organizaciones políticas, sino tribus políticas, ¿no? Personas que usan las etiquetas políticas o electorales para los fines coyunturales o los fines del momento, ¿no? Y sobre eso habría que también pensar qué pincelada se debe realizar al respecto. Pero para ello debemos entender el escenario electoral peruano y cómo están básicamente configurados las organizaciones en torno a este escenario electoral peruano. Hay una cuadrante, el típico cuadrante entre liberal conservador e izquierda y derecha. Aquí lo que podemos observar es que casi la amplia gama de organizaciones políticas están básicamente en, en la parte conservadora, ¿no? Esta parte de acá, que es básicamente izquierda liberal, por llamarlo de alguna manera, podría ser básicamente, pues la zona más progres de Lima, ¿no? Como sería Miraflores, Jesús María o Barranco, para ponerlo en términos más simplistas, ¿no? Y bueno, la parte de la derecha liberal, bueno, estaría básicamente por La Molina, o Miraflores o por ahí. Entonces, eso básicamente ese es el voto pequeño. Pero el amplio voto está básicamente aquí. Esto vendría a ser, pues, la parte de la costa norte del Perú, ¿no? Y esto podría ser, de acuerdo a las organizaciones políticas que hay, como en la parte sur del país. Así podemos ver en estos momentos el escenario político y electoral peruano. Cómo es que se está configurando
en estos momentos este escenario, ¿no? Y sobre las cuales habría que pensar en perspectiva. Cómo es que se tendría que generar algunas estrategias y de acuerdo a estas estrategias, tácticas políticas, ¿no? Finalmente quisiera yo presentar un dato adicional. Y este dato adicional está en torno a un elemento importante que los partidos políticos, algunas candidaturas, mejor dicho, ya han comenzado a observar. Y es que en el Perú, desde el año 2000 en adelante hasta el año 2050, vamos a tener un país joven. A eso se llama el bono demográfico. Los grandes países han utilizado este bono demográfico para generar una serie de elementos que permitan la creación de riqueza, no solamente la creación de riqueza, la creación de cultura y la movilización de masa crítica para la estabilidad de las instituciones democráticas del país, de sus respectivos países. Entonces, por eso, analizar este elemento importante que son los jóvenes. Los jóvenes entre los 18 a 29 años representan actualmente el 30% del electorado peruano. Pero dentro de ese marco etario, el 10% representa al elector del 18 años. Y sobre eso habría que pensar qué es lo que consumen, que consumen estos jóvenes. Y básicamente son los que consumen redes sociales o consumen básicamente podcasts. Representan un 30% del voto electoral. ¿Con cuánto porcentaje se pasa a segunda vuelta en estos momentos? Básicamente del 10 al 15%, habiendo 43 candidaturas. Con voto joven ya podrías pasar a segunda vuelta y en segunda vuelta proyectar un elemento más conciliador, si es que el candidato visibiliza así. Por eso es que vemos a López Aliaga, Batters y ahora Keiko Fujimori haciendo sus podcasts, ¿no? Están visibilizando que hay un elector joven que consume esto, que está conectado y que está integrado, no solamente al Perú, sino al mundo, ¿no? El perfil del votante joven, según Ipsos, es que el 40% tiene interés en la política, el 55% se considera de centro y el 59% de gente joven se considera democrático. Hay elementos todavía mucho más pormenorizados de estos datos que estoy presentando, pero son datos sobre los cuales se tiene que trabajar, se tiene que analizar y se tiene que discutir para poder entender el escenario electoral del año 2026. Muchas gracias, Javier, por darme el espacio para poder compartir algunas reflexiones en torno a las tendencias políticas que el escenario 2026 nos va a presentar. Muchas gracias a usted, profesor Alan, por su disertación. Y ahora, continuando con el programa de esta sesión, vamos a darle pase al licenciado Fabricio Gonzalo Ruiz Rufino. Él es politólogo por nuestra universidad, politólogo de nuestra casa. Es consultor en materia de cooperación internacional y relaciones internacionales. Eh, Fabricio, ¿te encuentras listo? Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, perfecto, Fabricio. Entonces, tú tendrás un tiempo aproximado de 10 minutos para que puedas realizar comentarios a la ponencia del profesor. Adelante. Muchas gracias. Y también muy buenas tardes, Alan. Muy buenas tardes con todos y todas que nos acompañan en esta séptima sesión. Muchas gracias a la escuela por la invitación, Alan. Ha sido mi profesor cuando yo era estudiante de pregrado. Alan fue mi profesor del curso de partidos políticos, alguien a quien le tengo mucha estima y a quien le tengo mucho respeto académico. Un poco partiendo de su disertación, me parece interesante que hayas partido, Alan, sobre el tema de las TICs, la inmediatez de la información y la creación de identidades. Me parece que es sumamente importante estos tres ejes de análisis para un poco contextualizar lo que va a ser el tema electoral en el siguiente año. O sea, si bien todavía falta una cantidad de meses considerable y el tablero todavía puede cambiar, creo que es importante comenzar a visibilizar algunas cosas, ¿no? Un poco en temas de contexto internacional, por ejemplo, en este tema de inmediatez de la información, creo que también
estamos cayendo a veces en relativizar muchos conceptos que considerábamos muy duros, ¿no? Como lo que hablabas un poco de la modernidad líquida, de cómo ha pasado lo sólido a perderse en el viento, ¿no? Y esto también genera la creación de ciertas identidades, como dices, positivas, negativas, pero creo que algo que puede sintetizar bien este fenómeno es lo que es este anglicismo que está de moda, que es el wokismo, ¿no? La política woke, que está irrumpiendo no solamente en la política del norte, sino también se están adoptando ciertas características en la región. Y creo que es importante también apuntarlo, ¿no? Aquí la sociedad se termina dividiendo en dos grandes partes. Una es un versus entre dos bloques, uno que resalta el nacionalismo y los valores tradicionales sobre una agenda global que más bien pretende deconstruirlos y generar más bien unos resultados que terminan destruyendo esta unidad o este eje que nos mantiene unidos como nación. Esto, digamos, ha permitido a nivel internacional el posicionamiento de ciertas posiciones de derecha, la construcción de ciertas posiciones ultras respecto a la defensa de la nación, la idea de nación y los valores tradicionales versus el progresismo, lo que habíamos conocido como progresismo en las etapas pasadas, ¿no? Estas posiciones respecto a los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos, las minorías, la defensa de las minorías, incluso la propia presencia del Estado en el mercado, o cuál debería ser el rol del Estado en el mercado, y sobre ese tipo de discusiones, ¿no? A nivel de política exterior también creo que este contexto es bastante importante por dos grandes momentos, ¿no? El primero de ellos, creo yo, y ahí creo que podríamos conversar, Alan, es que estamos en un momento en donde la política de las formas está decayendo. Creo que más bien hay liderazgos que, apelando a las identidades ya mencionadas, están, digamos, están llevando al límite las democracias y están generando entornos de conflicto, ya sea económico o conflictos bélicos, como estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y eso definitivamente marca una posición diplomática, también afecta económicamente, y así sucesivamente tiene bastantes desencadenantes importantes en lo que va a ser nuestro contexto electoral en el 2026. Por otra parte, también quiero puntualizar un poco el alejamiento de Estados Unidos de la región, el cierre de USAID, por ejemplo, y todo lo que ello implica, y más bien el acercamiento de una potencia en crecimiento como es China y el nuevo puerto de Chancay, que también es un abanico de posibilidades económicas que estoy seguro cada una de las líneas políticas va a tener que extrapolarlo y va a tener que presentar algún programa al respecto con todo lo que ello conlleva. A nivel de contextos nacionales, yo por lo menos quisiera partir también de lo que denomino una precariedad institucional y unas élites que no están logrando cautivar a un electorado que está cada vez más frustrado con su desempeño. Aquí sí quiero partir de una perspectiva un poco más negativa, un poco más, menos positiva al menos, porque tomando con pinzas las cifras que nos brindan las encuestadoras respecto a las aprobaciones del Ejecutivo, del Legislativo y de ciertos actores en específico, lo que se percibe en las calles es que la gente está bastante frustrada. Y esto también hay que sumarlo a lo que ya venías mencionando con respecto a la, por ejemplo, poca protesta en Lima y a la débil articulación con protestas que en regiones sí se están dando. Entonces, en ese sentido, otra vez estamos, me parece, en esta situación de un posible escenario de voto de protesta, ¿no? Que podría ser contra la oferta política que se está presentando, que parece que no hay más variaciones, y eso ya lo comentaré un poco más adelante, o hasta la propia estructura, ¿no? Cómo hemos estructurado nuestra democracia representativa, y más bien estamos poniendo en tela de juicio más las instituciones y producto de las acciones y los resultados malos que están obteniendo ciertos actores en cada uno de sus cargos. Por otra parte, me parece que la economía y la inseguridad ciudadana, como bien mencionas, son ejes muy importantes que se van a tener que tomar en cuenta en las siguientes elecciones, ¿no? La economía siempre es un tema fundamental en campaña. Creo que incluso es el tema que mejor logra tamizar las tendencias políticas en clave clásica de derechas e izquierdas, ¿no? Un poco cuánto es la libertad en los mercados y el Estado nos permitía discernir qué partidos o qué organizaciones tenían ciertas tendencias más de izquierda, derecha o centro. No obstante, como ya había mencionado,
me parece que estas categorías también se van diluyendo en torno a lo inmediato de la información y a lo que hemos ido relativizando los conceptos duros. Si bien tenemos datos macroeconómicos positivos, no tanto como en la época que tú mencionabas, pero aún siguen siendo positivos, en gran medida, y también contamos con una moneda muy fuerte a nivel regional, el reto siempre está en cómo transformar los números en bienestar de las mayorías y del ciudadano. El frío número muchas veces, si bien es un gran indicador, el reto de las élites políticas, que hasta ahorita sigue siendo una deuda pendiente, es cómo atajar las brechas y cómo volver esa cifra realmente algo palpable para el ciudadano de a pie. El tópico de seguridad también se ha vuelto medular, creo que no hay mucho ahí de profundizar, creo que todos los días estamos sujetos a la información de medios tradicionales y no tradicionales. Ahí no hay mucho que acotar, creo que tenemos la situación bastante clara. Y solamente a ello quisiera agregarle un tema de calidad de servicios públicos para poder dejar de ser pacientes del Estado, como diría Ulledo, ¿no? En materia de educación, transporte, salud, entre otros, por más que vemos un crecimiento económico, que hemos sido testigos de un crecimiento económico, no se siente realmente una mejora en materia de bienes y servicios del Estado. Entonces, eso también termina desapegando al ciudadano del quehacer político y llevando a esta situación de hartazgo. En temas de escenario político, yo concuerdo contigo totalmente en el tema de la polarización. Y en clave identitaria me parece súper importante. El anti, una vez más, va a tomar un rol fundamental en lo que parece ser la ausencia de grandes líneas de pensamiento o grandes proyectos país que generen adhesiones masivas, ¿no? Hoy en día estamos atados a pequeñas agendas que están movilizando pequeños grupos de personas y que van creando pequeñas organizaciones políticas, que son parte de estos 43 logos que vamos a tener, por los cuales vamos a tener que escoger a nuestros siguientes representantes, ¿no? En este primer escenario me parece que lo caviar, que podría ser nuestro woke local, salvaguardando las diferencias, va a ser clave, creo yo, en una gran primera vuelta, en una dualidad caviar-anticaviar, que es un término que por lo menos cuando yo estaba en las aulas universitarias tenía una conceptualización, pero que creo que a lo largo de estos casi 10 años ha ido transformándose y ha ido generando una idea común respecto a ciertas características de quién puede ser considerado un caviar o no. Sin embargo, más allá de eso, temas relativos a la presencia del Estado en lo económico, las libertades, los derechos humanos y la protección de poblaciones vulnerables, entre otros, que tal vez que no deberían ser temas de cuestionamiento, por lo menos no muchos. Es innegable que este contexto no, lo va a poner sobre la mesa y muy probablemente va a determinar quién pueda acompañar a la candidatura que se encuentra básicamente sólida en el primer lugar, ¿no? Y una vez esta tendencia se haya dilucidado, el segundo más grande anti y más importante juega su rol principal, que es, como tú mencionas, el antifujimorismo, porque si seguimos la tendencia actual que nos presentan las encuestadoras, una vez más el antifujimorismo puede determinar quién va a ser la organización política que será gobierno. Ahora bien, el anti, como alguna vez creo que lo hemos conversado, siempre tiene un gran problema y es que no es propositivo, no es un plan de gobierno, no es un proyecto país, es una reacción contra algo en un momento determinado y que se configura sobre lo que lucha. O sea, en ese sentido es muy limitado y ya deriva en escenarios ya conocidos. O sea, al no tener un gran proyecto como tal, terminamos votando en contra de algo y no estamos generando la construcción de un proyecto o de una idea de país, sino estamos respondiendo a lo que creemos que no queremos. Mucho lo que tú decías, no sé lo que no quiero, pero no sé lo que quiero. Y un poco ya para ir terminando, con relación a los candidatos que has mencionado, pues, estoy más o menos de acuerdo. Y yo más bien te lanzaría una pregunta que la dejaría sobre la mesa, ¿no? Es ¿por qué no tomar también un candidato de alguna línea más de centro o que se autorreconozca como una tendencia más de izquierda? Lo pongo en autorreconocimientos porque, como te digo, soy de la idea que, digamos, los ejes izquierda-derecha para el análisis político están quedando un poco cortos sobre la inmediatez de la información que tenemos, ¿no? Incluso ahí también discutiría un poco lo de comunismo, anticomunismo. Me parece que el concepto como tal, como lo hemos visto en las aulas universitarias, es sumamente complejo,
Y no sé si es que, no me parece que algún candidato pueda calzar como tal dentro de esas categorías. Y por último, también lo voy a dejar sobre la mesa. O sea, estamos en un contexto donde parece que los movimientos progresistas van perdiendo fuerza. Hay muchas agendas dispersas. Parece que hay muy pocos hilos articuladores entre todas ellas. Y me parece que también algo que está mermando o que por lo menos está, digamos, no configurando la imagen de los partidos políticos tradicionales o clásicos es que no están respondiendo con celeridad a las problemáticas nacionales puntuales. Hay una crítica, digamos, cuando hay alguna situación en el Ejecutivo, hay algún pronunciamiento por parte de algunos actores procedentes de estas líneas políticas, entre comillas, tradicionales, pero ante los problemas de seguridad ciudadana, ante los problemas del empleo, de la informalidad, que son problemas que arrastramos desde hace mucho tiempo y que más bien se están acentuando, se están agudizando producto de que no se ha hecho lo que se ha debido hacer en su momento, los partidos políticos, por lo menos los tradicionales, parecen aletargados en sus propios procesos y en sus propios rituales y no parecen responder rápidamente y propositivamente a las circunstancias que aquejan a la gran mayoría de la población. A eso hay que sumarle mucho que no se presenta tampoco una posición firme frente a algunos ejes puntuales, ¿no? El primero es la idoneidad, ¿no? Muchos actores políticos, mucha oferta política no ha sabido deslindar o no sabe justificar un deslindamiento, por ejemplo, de economías ilegales. Y eso también merma la institucionalidad, la credibilidad y la propia democracia. Hay temas que son sumamente importantes para el electorado joven, el tema de género, por ejemplo, el tema de la protección del medio ambiente, que son ejes que también deben tenerse a consideración al momento de poder, para poder configurar este escenario político del 2026. Pero como digo, ¿no? Todavía falta mucho tramo por recorrer. Me parece que tener este tipo de conversaciones es sumamente importante, sumamente enriquecedor, y principalmente porque también aquí vamos a contrastar algunas hipótesis. Ahorita estamos dialogando, algunas se cumplirán, otras seguirán negando a través de la gran trayectoria que nos queda pendiente por recorrer, pero sí dejo estas cuestiones un poco sobre la mesa para, no sé si conversarlas ahora o posteriormente, pero eso sería todo por mi parte. Más bien, muchas gracias por el espacio. Sí, gracias, Javier. Hay buenas atingencias que hace Fabricio sobre el tema de cómo está actualmente el escenario electoral y sobre qué personajes de la centro o izquierda están usando actualmente las nuevas formas de comunicación. No encuentro ahorita en el escenario electoral a López Chau, no lo veo muy seguido, ¿no? O sea, yo lo que comienzo a ver y observar con mayor nitidez son solamente estos tres candidatos. Por eso a veces puse aproximaciones, ¿no? Pero sí hay otras candidaturas como el de López Chau, que es una candidatura de centro izquierda, y hay otras candidaturas que están por allí también asomándose, como es el de Bermejo y el de Guido Bellido, ¿no? Y la reciente aprobación de una candidatura de Juntos por el Perú, no recuerdo el nombre del señor, que es un antropólogo, que es muy cercano a la línea de Verónica Mendoza. O sea, hasta el momento eso es lo que nosotros tenemos, ¿no? Dentro del escenario político de izquierda. Pero habría que señalar algo que algunas posiciones en torno al gobierno de Pedro Castillo que tuvieron algunos personajes de la izquierda que tienen una posible candidatura, van a repercutir, ¿no? Dentro del escenario electoral 2026. Por lo otro, creo que la economía sí va a repercutir también en
en el escenario electoral, y la economía representado en la idea de que están perdiendo empleo, de que las cosas están subiendo también, ¿no? Y de que la plata ya no está alcanzando, ¿no? Hasta por allí se dice que ya el crecimiento de la pobreza se ha dado, ¿no? Solamente que el gobierno no las está señalando en estos momentos, ¿no? Entonces, esto es otro de los elementos claves para poder entender un poco lo que vamos a vivir dentro del escenario electoral 2026. Ahora, los anti-establishment, habría que analizar los anti-establishment. ¿Por qué digo yo que habría que analizar los anti-establishment? Porque en España surgió un anti-establishment de izquierda, por ejemplo, que fue Pablo Iglesias, que supo conectar con un electorado que estaba mediáticamente conectado, ¿no? Pero para el caso latinoamericano podemos tener otro anti-establishment dentro de la perspectiva de la derecha, ¿no? Como es Javier Milei. En el caso de Pablo Iglesias venía del ambiente universitario. Dentro de ese ambiente universitario se acercó al ambiente comunicacional y rompió cercos, su cerco mediático, su cerco social y por ende su cerco político, logrando llegar al Parlamento y luego formó una coalición con el PSOE. Y luego vimos lo que vimos de Podemos, ¿no? Pero por otro lado tenemos a Javier Milei, que sale del ámbito universitario también y luego se fue a los sets de televisión y a través de eso lograr generar una empatía en la gente, ¿no? Y logrando ir también a ciertas plazuelas que tiene Buenos Aires o Argentina y hacer pedagogía sobre economía, popularizar la economía, que básicamente la economía es bien ininteligible para mucha gente, incluso para los universitarios, y a él lo llevó a las plazuelas y hablaba en fácil. Eso, más la llegada de él a ciertos medios, haciendo que lo liberal que antes se veía, o temas económicos de derechas que antes se veía para la gente de élite, la pueda comprender la misma gente del pueblo, la clase media y los sectores populares, y haciendo que estos sectores medios y populares se adhieran a lo que él pensaba, por el hartazgo que también tenían de tantos años, tantas décadas de gobierno del kirchnerismo, ¿no? Entonces yo, dentro del escenario político electoral peruano, yo visibilizo que va a haber un versus entre un anti-establishment del sistema y uno del antisistema también, aunque, de acuerdo a lo que nos presenta Carlos Meléndez, la tendencia también electoral gira básicamente hacia la derecha, hacia el centro de la derecha, ¿no? Entonces podemos ver que básicamente va por allí esta situación, ¿no? Hola. Correcto. Bueno, felicitar a Alan por la ponencia y también al comentarista. La pregunta es la siguiente. En las tres últimas elecciones, 2011, 2016, 2021, prácticamente Lima y el Callao respaldaron a Keiko y el resto del país votaron en contra. Con 43 organizaciones, ¿piensas que esa tendencia se va a revertir y quiénes pueden capitalizarla? Lo has dicho ya en tu ponencia, pero yo recuerdo que era el Perú menos Lima y el Callao en contra de Keiko y Lima y el Callao. Y además es un sentimiento anticentralista. ¿Qué coaliciones piensas que pueden darse o ves las condiciones complicadas dado el egocentrismo de las principales figuras tanto a la derecha como posiblemente en la izquierda impida la conformación de grandes coaliciones? Gracias. Sí, muchas gracias, John, por tu pregunta y un gusto tenerte aquí
en la ponencia que estamos realizando, más los comentarios de Fabricio, Lima y la costa norte de los sectores C, D y E es profujimorista. Ahí tiene un bolsón electoral que es un voto duro. Keiko sabe eso, porque en la campaña electoral 2021, ella hizo solo campaña en Lima y en la costa norte. Solo llegó hasta Ica. No se fue, no fue a otros lugares, y con eso pasó segunda vuelta, ¿no? Y ella ya maneja bien esos datos, y esos datos están básicamente allí, ¿no? Sobre el proceso de captación de votos de ella, ¿no? Y el antifujimorismo, pues, es transversal, pues, ¿no? El limeño, hay un antifujimorismo limeño de clase media, de ciertos sectores populares, de clase media baja, clase media y sectores altos. Es transversal. Y también hay un antifujimorismo provinciano, entonces del sur del país es antifujimorista, ¿no? Entonces se podría un poco ver básicamente que sobre eso se mueve el antifujimorismo, ¿no? Solamente habría que activar algunos elementos para que esto funcione, ¿no? ¿No? En una segunda vuelta, ¿no? Eso es lo que básicamente podría decir yo, John, sobre el tema. Y gracias por la pregunta. Y muchas gracias, Javier, por la invitación que me has extendido el día de hoy. De acuerdo, profesor. Bueno, allá para terminar, por temas de tiempo, invitamos a los participantes que tengan la disponibilidad de prender su cámara para tomar una foto de recuerdo y con ello ir concluyendo la sesión. Sí, aquellos que puedan activar su cámara, perfecto, ahí estoy visualizando algunos. Así que a la cuenta de tres voy a tomar la foto. A ver, uno, dos y tres. Una más. Uno, dos y tres. Listo, ya se han tomado las fotos. Una vez más, desde la Escuela Profesional de Ciencia Política, agradecemos a nuestro público, al profesor Alan, a Fabricio. En esta oportunidad nos han acompañado en la séptima sesión de los viernes politológicos. Se ha compartido el enlace de asistencia por el chat y los estamos esperando para la siguiente semana, nuestro siguiente tema, que también va a ser publicado en la página de Facebook de la escuela. Entonces nos estamos viendo hasta otra oportunidad. Muchas gracias a todos por su presencia. Buen fin de semana. Buenas tardes.